Comenzamos Encuentro de Tarde y vamos a estar compartiendo una entrevista con el director del Colegio Nocturno Aquiles Regazzoli y de estudiantes que están terminando en esta modalidad del secundario. Nos acompaña Diego Olivera, también Juan Carlos Cosia y Roberto Silva. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, te voy a corregir Diego Oliva. Diego Oliva, perdón. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Nos ponemos muy contentos de que sea convocado el colegio, en primer lugar para visibilizar el trabajo que hace enmarcado la modalidad, enmarcado, digamos, en el ámbito y el mapa educativo pampeano, sí, que es nuestra modalidad educación para jóvenes y adultos, y dentro de eso obviamente el trabajo que hace el colegio. Y nada, traemos historias que tienen que ver con historias de realización y cosas que nos ponen contentos, mostrar a la sociedad de qué se trata y cómo es que el colegio hace su trabajo. Bien, ahora vamos a charlar con ellos, que son los protagonistas. Contanos un poco cómo llegás a la dirección, desde cuánto tiempo hace que está y también quién es el equipo de gestión que te acompaña. Bien, básicamente por ahí sucede que los docentes nos convertimos, digamos, nos sacamos el traje de docentes, que en realidad lo llevamos siempre, pero el trabajo de la gestión básicamente es distinto, ¿no? Y desafiante. En este camino me ha acompañado Gabriela Gómez Rodríguez, que es la asesora pedagógica del colegio, y nosotros estamos al frente de la gestión hace relativamente poco, un poco más de un año. Claramente sabemos el desafío y el compromiso que significa liderar un equipo de gestión en una escuela, con lo que significa y los desafíos que la modalidad básicamente nos propone, y nosotros, bueno, obviamente encantados de poder encararlos y cumplir los objetivos. Y de poder acompañar. Bueno, ¿cómo llegan a Aquiles Regazzoli? Bueno, en el caso mío me enteré por otros amigos. ¿Querés acercártelo, Juan Carlos? Ahí me está. enteré por otros amigos de que estaba esta oportunidad de terminar el bachillerato en forma nocturna. Y bueno, a mí me faltaba quinto año, averigüé, y bueno, y aquí estoy, trabajando, tratando de terminar el secundario. Y después veremos qué hacer. Obviamente, seguramente que se habrán nuevas posibilidades para estudiar otra cosa más, ¿no? Y yo creo que sí, porque el estudio te permite, sobre todo, mantener bien la parte cognitiva. Estar activo. Activo. ¿Qué sucedió en su momento que no pudiste terminar el quinto año? Y en aquella época era tener un oficio. Ten en cuenta que yo ya tengo 82 años, y era tener un oficio, entonces el estudio estaba un poco al margen. Relegado. Claro, un poco relegado, sobre todo en las familias humildes. Y bueno, yo lo hice todo de noche, porque trabajaba de día y de noche estudiaba, porque había algunos maestros que me decían, estudiá, vos podés, me decían. ¿Y qué piensa de este cambio de paradigma donde hoy se estimula que se termine el secundario, no solo en sus casos, sino también en la juventud, siendo el secundario obligatorio, pensando ahora en la Universidad Nacional de La Pampa, que abrió este programa en donde jóvenes de 25 años pueden rendir un examen de acreditación de saberes e iniciar una carrera sin tenerlo? Me parece muy bien porque hoy se exige en todo tener el secundario completo. Y eso hace que los chicos puedan o intervenir en otra carrera o puedan incorporarse, ya sea en una empresa, en lo que vayan a emprender, van a tener que tener el secundario. Y esto les permite terminar lo que no pudieron hacerlo por determinadas causas en su momento. ¿Lo sentiste como un desafío al arrancar, pensando en que hay personas de distintas edades, como decías, jóvenes, hay personas mayores? No sé si un desafío, pero sí que me gustó. Más que me encuentro con gente distinta, soy el mayor. Entonces me encuentro con los chicos y muchas veces hay cosas que yo las viví, como por ejemplo la historia. Vemos mucho de historia en la profesora de historia, y yo en esa época decía tal cosa, tal. Qué lindo, un relato viviente para acompañar la asignatura. Claro. Nos pasa mucho que muchas veces los docentes nos dicen, claro, tiene que ver con historias de vida, ¿no? Sí. Que bueno, con Juan Carlos tenemos otros casos también, que claramente en algunos casos cuando hablan de historia, ellos han vivido la historia. Entonces claramente no es lo mismo obviamente leer en un libro, tener obviamente ese filtro que puede llegar a tener la visión de un historiador, que quien ha vivido en primera persona ese tipo de cosas. Pero es una parte de nuestra escuela, pero bueno, también estamos muy orgullosos de
de nuestro grupo de adultos mayores que concurren a la escuela. En tu caso, Roberto, ¿cómo llegaste? Bueno, yo había empezado el año pasado, es decir, hice todo lo que es la parte de papel y todo, y no fui porque una cuestión de horario y todas esas cosas, y este año decidí hacerlo por una cuestión metas que uno se pone, porque no lo haces en su momento informa, porque medio parecido siguiendo lo que dice Juan, por cuestión de la vida, dejar eso de lado, después cuando ya vienen los chicos, viene la familia, ya se hace más difícil. Entonces, pero en definitiva la idea es terminar el secundario porque te capacita y aparte te abre la cabeza y te hace mejor persona. Y se te abren puertas, porque eso es la realidad, se te abren puertas para otro proyecto más o estudiar algo, como dijo Juan Carlos, algo más. Eso es lo importante. Hablabas de estas... Perdón, ¿qué te gustaría estudiar cuando termines? ¿En qué pensás? Y yo quiero seguir derecho, abogado. Bien. Así que, es más, he estado hablando con profesores y me dijeron que sí, nunca es tarde. Así que son sueños que uno tiene que cumplir, o son etapas que hay que cerrar. Y terminar el secundario es muy importante. Yo se lo he dicho a mis hijos, bueno, ellos por varias razones a veces no han terminado el secundario, pero bueno, uno como adulto trata de dar el ejemplo. Y terminando ahora el secundario estás educando con el ejemplo, ¿no? Sí, porque como dijo Juan, no importa la edad que tengamos, sino que los chicos jóvenes que están en su tiempo de estudiar, o los que no son jóvenes, que son adultos como nosotros, que no tengan miedo, que no es un desafío, que nunca es tarde. Que nunca es tarde y hay que ir a la escuela y estudiar. Contanos un poco cómo es la dinámica, decías un poco de esta superposición de horarios el año pasado que no te permitieron iniciar el ciclo, pero que este año sí. ¿Y qué sucede al interior del aula? ¿Cómo? ¿Qué sucede, digo, al interior del aula? ¿Con los compañeros, con los docentes, el material que hay que llevar? Es muy lindo porque como dijo Juan, te juntás con varias edades y somos adultos de diferentes edades, todas con diferentes historias. Llegamos con historias diferentes, entonces es muy lindo y cada tema que se ve a veces lo hemos vivido o ya sabemos cómo viene el tema, porque no hace falta, a veces al no ir a la escuela pero tener chicos, vos la historia la ves de afuera, no la estudiás pero la ayudás a tus hijos y la ves de afuera, después te refrescás cuando vas al secundario, entonces eso es muy bueno. Y no, el aula es, para mí, llega el jueves y el lunes quiero ir, no veo que la hora que llegue el lunes para estar ahí. ¿En qué horarios es la cursada? De 8 de la noche a 24. 24, ¿no? Sí, esa es, digamos, una parte de la modalidad porque, bueno, ellos ambos son dos exponentes ya básicamente de lo que es la educación presencial, ¿sí? Pero bueno, después obviamente podría estar hablando mucho tiempo de esto, así que no quiero aburrirlas con la modalidad, pero ellos son de presencial. La escuela ofrece una gran versatilidad para adaptarse a una diversa cantidad de situaciones que puede traer cada estudiante. Entonces, la idea, una de las cuestiones es obviamente el horario, pero la modalidad de cursado es fundamental. Obviamente que como los grupos etarios que tenemos son muy variados, tenemos que poder tener esa versatilidad para adaptarnos. Tenemos la modalidad de distancia también, que hace que el cursado sea aún más flexible, pero obviamente hay gente que se siente mucho más cuidado, mucho más vinculado. Sabemos que el carácter de la educación es eminentemente vincular, entonces eso es muy importante, con el cursado presencial, ¿sí? Y bueno, el grupo de ellos se ha consolidado mucho, hemos trabajado mucho este año por crecer justamente en la parte de la presencialidad, para que obviamente ellos la idea que tienen de la escuela también va cambiando con el tiempo. Volver a la escuela después de mucho tiempo significa también poder hacerse a esta escuela nueva que le ofrece características distintas y trata de sortear esos obstáculos que oportunamente se han presentado en su vida. Siempre como lema de la escuela nosotros y de la modalidad en general sabemos que la escuela es una oportunidad, sabemos que es un derecho, pero hay que trabajar muchas veces en la restitución de ese derecho. Y la permanencia, ¿no? El poder cumplimentarlo. Sí, porque se demanda de la escuela distintas cosas. Juan Carlos les va a contar una historia, Roberto les va a contar otra,
y cada uno de los estudiantes que concurre a la escuela claramente va con una idea distinta. Inmediatamente tenemos una población numerosa, joven, que demanda la titulación. Sabemos lo urgente que resulta eso para poder realizarse personalmente. Pero después tenemos un montón de otras personas que lo hacen para poder cerrar una etapa que oportunamente, por diversas situaciones, como decía recién Juan Carlos, no se cumplió por diversas razones, a veces laborales, a veces familiares, otras veces de índole muy personal. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de situaciones son, para nosotros, las consideramos siempre, y claramente hoy día la EPJA es claramente un recurso estratégico en el mapa educativo pampeano, porque claramente brinda oportunidades y justamente son todas esas oportunidades de realización. Sí, tal cual. Me quedo con una frase que decía Juan Carlos, que tiene 88 años y que esto lo ayuda en la parte cognitiva. ¿Qué hacía cuando no iba a cursar en el tiempo libre o en ese tiempo que tenía disponible y ahora dedica a ir a la escuela 1, a estudiar, a encontrarse con los docentes, los compañeros? Yo soy retirado del servicio penitenciario. Entonces nosotros tenemos años de servicio y nos retiramos jóvenes. Entonces seguí trabajando afuera. Seguí trabajando, tengo un comercio aquí en Santa Rosa. Y bueno, ahora ya estoy más libre y puedo dedicarme más al estudio, que me hace mucho bien. ¿Pudo charlarlo con la familia? ¿Qué le dijo? Sobre todo con los nietos. Los nietos me preguntaban, le decía, bueno, pues yo voy a iniciar, voy a terminar el secundario. ¿Y para qué? Y yo, para estar a la altura tuya. Qué lindo. Vos vas a tener el secundario, yo también voy a tener el secundario. Además, el abuelo te puede enseñar algunas cosas que vos no las entendés muy bien, pero ellos googlean todo. Claro. Ellos todo, queremos hablar algo y googlean, casi todo lo sacan de ahí, no van tanto a los libros como nosotros. Eran otras épocas. Son otras Sí. épocas. Son otras épocas. Nosotros íbamos a los libros directamente. Yo me acordaba una anécdota de acá de Santa Rosa, que hablando los otros días de historia, de los tiros que le pegó un diputado al primer gobernador que tuvimos. En la Ananía, calle Quintana. en la calle Irigoyen, ahí donde está la CGT. Yo en ese momento era repartidor de diario en Pico, vendía diarios a la mañana. Y no me salía la palabra diario, sino decía Dario. Así que era chico. Y me acuerdo que ese día, como fue a la tarde el hecho, en la zona norte salía a la mañana, en Pico, y vendí diario ese día. Cualquier cantidad. Dario con los tiros de Ananías. Claro, habían matado al gobernador Ananías. No mataron. Lo hirieron de bala ahí en una... En una confusión que tenían contra ellos. Te vino a la mente la película Mataron al gobernador, pero una historia después. No fue muerte, estaba herido. Y, qué interesante, ¿no? Poder compartirlo ahí en el aula. Poder compartirlo, algo que ellos, la mayoría, ignoran porque no está mucho en la historia, no aparece esa cuestión del momento, porque fue el primer gobernador de la provincia que tuvo ese problema. Hasta la misma docente, imagino también, o el docente, sí, ¿no? Es joven. Se nos ha mencionado esa posibilidad de que Es joven. las clases con Juan Carlos son, como ustedes lo escuchan, tenemos todas estas circunstancias que claramente lo hacen a cada uno único, ¿no? Pero y yo considero que una de las historias más importantes de nuestro gobierno, ¿no? Porque hacía poquito que estaba declarado provincia. Wow. Y la otra que nos perdimos también, el hecho de la nueva provincia, que no se llevó a cabo, y hoy nos lamentamos porque podríamos haber tenido puerto, podríamos haber tenido toda la costa de Bahía Blanca, y la gran extensión, porque la extensión iba hasta la ruta 33, de allá de Trenquelauquen, todo hasta allá, hasta Río Negro. Iba a pasar a ser una provincia muy importante de La Pampa, pero la gente que estaba en ese momento acá no quiso porque la capital iba a ser Bahía Blanca. Claro, Milano, Santa Rosa. Todos estos debates se arman en el aula. Y se arman, se comentan, y algunos me dicen, ¿cómo sabemos? Cuando tengas 80 como yo, todas estas cosas te vas a acordar de las actuales. Ahora creo que pasa mucho más rápido, ¿no? Los sucesos. Sí. Veremos cómo nos acompaña la memoria a los 80. A los 88. No, ustedes sí, no. Hoy hay libros que ya hablan de que mucha gente va a llegar, la actual, va a llegar a los 100 años.
Wow. Por supuesto que hay Ojalá. que cuidar el físico. Sí, la IA La igual nos cabeza hace se- pensar poco. Claro. En tu ¿Qué te caso, gustaría, perdón, qué te gustaría estudiar cuando termines? Si tuvieras que No lo tengo decidido, pero más historia. Yo la historia de Argentina conozco bastante, porque he leído bastante a lo largo de mi vida, con un libro que encontré por ahí de Encarnación Ezcurra, La mujer de Rosa, un libro muy importante que si alguna vez lo tienen por ahí, leanlo, te abre la cabeza en cuanto a la historia, porque es una mujer, un personaje muy importante para la historia de la Argentina, y se cree que fue el primer servicio de inteligencia del país, porque ella, los días jueves, los esclavos salían francos, y ella los invitaba a tomar el chocolate con torta frita a la casa de ella, pero uno de ellos merendaba con ella, y a ese le sacaba toda la información de la familia. Y ahí tenía todo. Y en la otra semana con el otro, y así iba teniendo la información de todas las familias de aquella época de Buenos Aires que a ella le interesaba. Cuando venía el marido del campo le entregaba la información. Y por eso Rosa pide tener poder absoluto en el gobierno de él, porque sabía con lo que le tocaba, cómo pensaba la gente que venía y le tocaba la espalda. Y después, bueno, de todo lo que sucedió con Rosa fue importante. Y la otra que tiene es que la suegra la futura suegra no la quería. Y entonces hasta el cotilleo. todo. hizo Lo quiero en un segmento. hizo una carta y se la pasó por abajo de la ventana. No. Y al otro día la madre va a la pieza y encuentra la carta. Está en el libro. Encuentra la carta y lee que estaba embarazada. ¿Qué hacemos? En esa época una chica de la alta sociedad, como los Ezcurra, no podía estar embarazada de soltera. Y decide que se case. Por supuesto que ese chico nunca nació. Mira, ya estamos hablando Se de la- antes. Vamos a tener que llamar a un segmento. sí, un futuro historiador y un futuro abogado. Abogado. ¿Qué te dijo tu familia, Roberto, cuando les dijiste voy a terminar el secundario? En primero, qué sé yo, no me dieron su opinión porque es parte de que estaba bien, que me iba a hacer bien como persona y no, simplemente eso, nada más. Mis hijos me felicitaron y bueno, amigos que tengo también, que está muy bien lo que estoy haciendo, en el rubro que estoy trabajando ahora también, porque me han visto por ahí que estoy con las carpetas arriba del auto estudiando o tomando apunte. Pero no, esa es la idea, que hay mucha gente que le da valor a lo que uno hace, el esfuerzo que hace. Y yo por él lo hago porque, aparte del trabajo que tengo, mi hijo lo tengo estudiando lejos de acá, está en Balcarce, entonces no tengo con quién interactuar, entonces la escuela me sirve mucho. Ir a estudiar, estar con ellos, intercambiar opiniones, saber de historia, o saber la historia de alguien, o qué le pasa, eso es muy bueno. Y más allá de, bueno, el trabajo que tengo historia para arriba. ¿Cuál es tu oficio? ¿A qué te Taxi. dedicas? Taxista. Ahí escuchás historias. Oh, soy psicólogo barato. Es como la peluquería en los taxis. no, también. porque sí, todas las noches siempre algo nuevo y bueno, ¿qué va a hacer? Sumamente importante, pienso, en esto, tener un grupo de pertenencia, ¿no? Sí. Así como en algún determinado momento se genera a través del deporte, en este caso en la educación, Ujú. y ser compañía, amigos. Sí, porque es como la vida, la edad te abre nuevos horizontes y aparte nuevas amistades. Uno a los 20 años tiene una amistad coherente a la edad o los gustos que tenés, y hoy por hoy también con 50 o 80 años no tenemos los mismos gustos que los chicos de ahora. Entonces, por ahí es bueno socializar con la gente de tu entorno o que piense lo mismo. Es decir, no porque uno está menospreciando a los jóvenes, no. Estamos en diferentes etapas de la vida. Sí. Y todo, pero bueno, es lo mejor. Para mí es lo Otros mejor. gustos e intereses también, Claro. ¿no? Ahí Sí, de acuerdo a las exactamente. etapas de la vida. ¿De cuánto estamos hablando de matrícula hoy en día aquí en el Real? Bueno, actualmente nosotros estamos teniendo una matrícula de alrededor de 600 estudiantes, Bien. que es un número que impresiona bastante.
Ha crecido mucho la matrícula en el último año. Nosotros estamos convencidos de que hay mucha gente que necesita, obviamente, acceder a terminar su título secundario y obviamente queremos que llegar a la mayor cantidad de personas que se pueda o que nos dé nuestra estructura, porque obviamente también tenemos limitaciones, pero estas historias que nosotros escuchamos con ellos y vemos que la escuela es un punto de encuentro intergeneracional, porque esta es solamente una de las franjas etarias que va al colegio, pero claramente también tenemos chicos muy jóvenes que tienen un pasado escolar mucho más reciente. Entonces la EPJA también va a solucionar esa circunstancia que es un poco más inmediata. Pero sí tenemos dos modalidades, como les decía hace un rato. Una es la modalidad presencial, que claramente a nosotros nos interesa, es una modalidad que desarrolla el carácter vincular de la educación, el encuentro, el preguntar, el escuchar estas historias como las que cuenta Juan Carlos y Roberto, y hace mucho más rico ese proceso. Luego tenemos una modalidad que es la modalidad de distancia, que también hace mucho más flexible el cursado. Entonces, no es que son modalidades distintas, se adaptan a distintos horarios de cursado, a las realidades laborales y personales de cada uno de los estudiantes, entonces es muy exitosa. Tenemos una estadística que de más o menos de cada 5 estudiantes, 4 son de la modalidad de distancia y 1 de la modalidad presencial. ¿Cursan todas las materias? Bueno, es un poco complejo explicar en una sentada, pero la cuestión sería más o menos así. La estructura de la EPJA es una estructura modular. ¿Qué significa eso? Que hay un paquete de materias, de las llamadas materias para que la gente entienda. Y pueden cursar cada uno de esos módulos, pueden cursarlo de manera disciplinar, si fuera el caso, si tienen que completar un módulo, o pueden cursarlo en paquete, el cursado denominado cursado en bloque o en paquete. De esa manera, cursando simultáneamente el módulo, desarrollan 4 o 3 materias simultáneamente. Eso permite, tanto en presencial como en distancia, que los tiempos de cursado se acorten. Es importante para la gente que nos está viendo y evalúa terminar las clases. Sí, una de las cuestiones fundamentales que yo creo que tiene que quedar hiper clara es que la modalidad tiene que ser una modalidad resolutiva. Porque de vuelta nosotros estamos tratando de reparar ese derecho a la educación y no podemos darnos el lujo de que sea por segunda vez o quizá inclusive una vez más numerosa, que sea una circunstancia que sea básicamente otra frustración para el estudiante. Entonces la modalidad debe, y lo es resolutiva, es flexible, ofrece posibilidades, no es para nada estructurada, no está anualizada, que eso es muy importante. O sea, en cualquier momento del año un estudiante puede ir a cualquier colegio EPJA, nosotros los invitamos a que vayan al Regasoli, obviamente, pero pueden empezar a cursar y pueden terminar en cualquier momento del año también, ¿sí? No es una cuestión anualizada como el secundario común y claramente está diseñada justamente para adaptarse a toda la heterogeneidad de realidades que claramente recibimos, ¿sí? Eso es buenísimo. Les agradecemos que estén hoy acá. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por Gracias a ustedes por invitar. Ustedes ya saben, si quieren terminar los estudios secundarios, no duden de acercarse al Colegio Aquiles Regasoli y a otros colegios que tienen esta modalidad a partir de las 20-30 horas. Allí el equipo los va a guiar para que puedan terminar los estudios y que sean parte de estas historias, como recién charlábamos con Juan Carlos y con Roberto, que no hay un tope para edad, sino pensar en terminar, en cerrar una etapa, en pensar en estudiar una carrera universitaria, en ser un ejemplo para sus familias y en ocupar el tiempo libre. Esta segunda oportunidad, ¿no?, que les da la vida, y como siempre decimos, el conocimiento no ocupa lugar y ellos lo demuestran, ¿no?, con esta posibilidad que tienen hoy de decir, bueno, quiero seguir adelante, quiero ser historiador, quiero ser abogado. Bueno, gracias por acompañarnos y nos vamos a una pausa.